a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Con todo respeto, en una semana con muchísima información, cambios en el gabinete de López Obrador, temas locales, hay de todo para conversar esta noche con Ibabel Arroyo. ¿Cómo estás, Ibabel? Muy bien, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Ya estás listo? Porque el escenario está complicado e interesante, ¿eh? No podemos decir que no tenemos tela de dónde cortar. Efectivamente, hay muchos materiales, Ibabel, y le doy la bienvenida también a Erika Loyo. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos Con Todo Respeto. Bienvenido, Enrique. Bueno, la legislatura en Jalisco va a ser, digamos, histórica en el sentido de que nunca había habido tantas mujeres, 24 de 39, van a ser 38. mujeres de 38, perdón, 24 de 38, pero aún así hay algunas dificultades. Leemos el tuit local. Es un tuit de Valeria Ávila, que fue candidata de Hagamos. Me dio mucha tristeza que en el evento de las paritaristas las diputadas más jóvenes de Movimiento Ciudadano no asistieran, pero además que cancelaran todas una hora antes del evento. Es preocupante porque probablemente ese será su nivel de compromiso en el poder legislativo. ¿Cómo ves, Erika? Normal, ¿no? Para la foto están siempre todas, y sobre todo en términos de precampaña. A mí me parece que las diputadas, un segmento de ciertas que fueron candidatas y que ahora son electas, mostraron siempre un nivel de poco compromiso claro y contundente con relación a la agenda de derechos humanos y la agenda feminista, sobre todo también con relación hacia los procesos internos de su propio partido. Entonces, particularmente a mí no me da tristeza y tampoco me extraña, y me parece muy interesante que alguien como Valeria Ávila, que construyó un partido, dicho sea de paso, porque Valeria Ávila fue secretaria general de Hagamos vicepresidenta y construyó el partido, tenga pues la interesa de decirlo abiertamente. Estuvo en la construcción junto con muchos otros actores, ¿no? Totalmente Claro. de acuerdo, pero ella es de las pocas mujeres que saben perfectamente lo que significa construir un partido político junto con Susana de la Rosa. Fíjate que yo estaba esperanzado en que se fuera construyendo una bancada de mujeres, porque efectivamente es histórico, ya lo dijo Enrique. Sin embargo, me parece que hubo una cierta precipitación. Yo creo que debieron de haberle dado más tiempo, irse más lento, hacer más política y evitar un anuncio tan rápido pero bancadas, digamos, David, propició alianzas para Son distintos alianzas. temas, ¿no? Pues sí, porque llámale. bancadas. Es que sí le Las llaman. bancadas Sí, son sí, pero eso- inútiles. Pues sí, Las bancadas son como de los sea, partidos. bancada Es que hay una transversal, confusión ahí, red, o sea, totalmente. yo creo que Pero hay una confusión allí, porque el hecho de que todas ellas sean mujeres no significa que tengan la misma Claro, forma de Claro, pensar. que estén de acuerdo en Ahora, todo. Pues, sí, ahora por otro lado, también es cierto que estas transformaciones, o sea, son transformaciones que tienen muchos años gestándose y no en automático vamos a tener un congreso con agenda de género porque hay muchas mujeres. No es en Coincido, automático, no es así. Y la carga no tiene que ser esa, ¿sabes? O sea, unas mujeres llegan como diputadas al Congreso del Estado en una legislatura que ciertamente son mayoría, pero no tiene por qué haber demasiadas expectativas sobre ellas con relación a que solamente se tienen que Pero dedicar sí podrían decir, a la oye, agenda a de ver, género. Creemos que tenemos coincidencias en estas agendas. Pero Claro. quizás Nos será vamos a poner otro de acuerdo en momento. estos temas, pero en 3 el resto, y otra las que llegan convocatoria. por el PAN, las que llegan por MC o las que llegan por Y el me PRI parece piensan que en esta distinto, hombre, convocatoria ¿no? estaban claros los Tal puntos. cual, No. tal cual. Es que no estaban es que claros ese es los el puntos. tema. No había como, bueno, pues Sí, con yo esto creo que vamos no a está, caminar. por eso Tienen digo que que convocar faltó- al interno de la legislatura, no necesariamente a través de otra Claro. organización, que en este caso son las paritaristas. Ellas se dedicaron Pues a por hacer eso su me trabajo parece un tuit un preelectoral y poco electoral. subido de tono, porque Sí. decir que no van a tener compromiso, porque no van Es a una una rueda de reunión en la prensa. que Sí, no es hay una agenda, descalificación, me parece que es una descalificación a priori. Sí. un poco exagerada. Sin embargo, también hay que decir que ellas, las diputadas más jóvenes de MC, tampoco fueron contundentes cuando se tomaron las decisiones de paridad en el interior de su partido político.
Eso sí hay que decirlo, sobre todo en el área metropolitana. Entonces también hay que hacer diferentes lecturas alrededor de esto. Y hay que esperar a que los tiempos corran, ya que entonces sean diputadas y entonces construyan una agenda de bloque, puede ser. Claro, aquí ¿no? decíamos en la ocasión anterior que hay también otros dos factores que creo que son interesantes. Uno es si van a ocupar cargos directivos adentro del Congreso, y dos, si van a coordinar algunas, mayoritariamente sus Por ejemplo, bancadas. Comisiones y Junta de Coordinación Política, yo veo difícil. ¿Y cuántas coordinadoras parlamentarias habrá? Yo creo que 2 o 3 al menos. Sí. 2 o 3 al menos. Eso ya es ganancia. Bueno, quien está muy feliz esta semana, y hasta le salió lo poético, Ay, no. es al impresentable gobernador en la sombra de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Esto dijo en un tuit: la sonrisa es el espejo del alma, la única capaz de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Aitoro, con una fotografía estilo, no sé, Luis Miguel de la playa o qué será. Jetsetera, de Mauricio García. Y justo lo hace en el contexto en que una de sus adversarias políticas en la Cuarta Transformación, que es Irma Heréndira, dejaba el gabinete. Pateada. Entonces, bueno, no hay que interpretar mucho para saber por qué sonreía y por qué andaba tan poético Qué cínico. el toro, ¿no? Ay, qué cosa. Claro, y yo te iba a corregir cuando dijiste, no, miren, el que está muy contento es el gobernador. Y yo, ¿cuál gobernador? En la sombra. En la sombra, y yo, sí. claro, tiene Claro, toda la es que razón. sí, es el gobernador gobernador en la detrás de sombra, las- por El supuesto. gobernador detrás de su hija. Sí, claro. Híjole, qué Claro, yo creo que sí es una burla abierta, directa, irónica a su adversaria política, que simplemente viene a confirmar precisamente las razones de la salida de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, que precisamente salió porque le pasaron la factura Tal cual. del desastre que ella propició, no sin razón. Por supuesto que este señor no meritaba nada, pero ciertamente quien le, digamos, calentó el Estado y la precandidatura fue Irma Heréndira, y para los que no saben es porque ella estaba apoyando Promoviendo a su hermano. Que era delegado Pablo Maqui- Amílcar. Ajá, Exactamente. delegado, El delegado de del los gobierno programas. federal, de los programas sociales, uno de los superdelegados. Pero bueno, también a nosotros nos cae mal un tuit así, porque sentimos que además la forma en la que él está disfrutando de los triunfos es una forma retorcida, pero por otro lado tiene toda la razón. Le sobran motivos, es que todo le salió. Todo le salió. Todo Pero le salió. ¿por qué es tan Todo le fuerte, salió. Ibabel? Es que creo que en el fondo esa es la pregunta. ¿Por qué es tan ¿Por fuerte? qué? ¿Y por qué ha sido O sea, tan fuerte Lomelí ¿qué en le Jalisco debe? para ser candidato en todo? Pues es alguien que ha apoyado siempre al presidente, Porque mete ¿no? lana, porque tiene estructura. Pero qué barbaridad, o sea, es increíble que Es la un gran fortaleza cacique tenga que ver del con estado eso. de Guerrero, Es un cacique. que le mete dinero, le mete movilización, le mete Que apoyos. es conocido, que tiene relaciones, que construyó muchas relaciones sentir económicas vergüenza. cuando fue alcalde de Acapulco. O sea, trabajo sí tiene, no tiene el trabajo que nos gusta, pero trabajo territorial trabajo sí tiene. territorial de calle para ganar. Bueno, ganó la elección a pesar de que hubo una campaña nacional tremenda para que perdiera. Sí. Y en un momento dado pensamos que podía Se perder cerró la elección, gobernatura, pero se de cerró. todos modos al final la ganó por una diferencia importante. Ahora, Irma Heréndira había muchas razones para que se fuera. Ay, claro. Y se fue, creo que por la única que hizo las cosas bien, que fue ponerse a este señor. No, porque había muchas razones por su labor, porque la Secretaría de la Función Pública estuvo muy depreciada durante los 2 años y medio del sexenio, pero se termina ¿Cómo? yendo. ¿Qué tienes que decir de su bonita defensa a Manuel Bartlett? Que ahorita vamos a tocar ese Me tema más parece que la adelante. ilustra perfectamente, ¿no? Su defensa a Manuel Bartlett, Pero, su pero defensa a Lomelí. ciertamente muchas feministas, muchas mujeres, adentro y afuera de Morena, reconocieron en esa parte de Irma Heréndira de haberse opuesto a Félix Salgado como Valentía. quizá la parte más significativa, más valiente, y fue justamente lo que le costó su cabeza. Tremendo, Tremendo. tremendo. Por cierto, este fin de semana otra vez tuvimos que hablar de muertos, de fallecidos, de un comando que llega en Tamaulipas y asesina a decenas de personas. Y bueno, este tuit ilustra mucho lo que sucedió en Tamaulipas. El fin de semana asesinaron a 23 personas en Reynosa, Tamaulipas. Y eso que se portan bien y son felicitados por ya saben quién. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, a mí me sigue impresionando que el presidente tenga siempre para los delincuentes palabras De aliento. bastante moderaditas, no sé si de aliento, pero moderaditas, Confortables. o de aspiración de cambiar su vida, ¿no? De ser y contra los adversarios políticos es tremendo, es demoledor, pero contra los delincuentes, nada. Pues hay que recordar que justamente en una mañanera dijo que el crimen organizado no se había portado tan mal, se portó incluso bien,
en No las en una elecciones. mañanera, en la mañanera inmediata Claro, posterior sí, a al día las siguiente, al día elecciones. siguiente, el lunes Qué 7 de terrible junio. El día declaración. siguiente de las elecciones, Es lo dijo. increíble que Pero haya ¿cómo dicho le eso. explicamos Después de eso? que el proceso electoral fue un proceso electoral Impecable. de los más violentos, la jornada fue impecable. El proceso electoral fue un proceso muy violento. La tasa de homicidios de candidatos políticos y funcionarios fue el doble o el triple de la tasa de homicidios que tengamos, la más alta en el norte del país. Entonces, la verdad es que estamos viviendo un momento muy difícil en el tema de violencia y la Guardia Nacional no tiene para dónde, no tiene por No dónde. existe, no existe. O sea, ponerla ahora con el ejército simplemente es un arreglo administrativo porque sí efectivamente están bailando. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el momento violento que estamos viviendo? Nada. A propósito del asesinato de estos 23 inocentes en Tamaulipas, a mí sí me llamó la atención el reconocimiento que hizo el presidente de que eran gente efectivamente inocente. Es decir, normalmente el presidente y los gobernantes dicen que son Se mataron entre delincuentes ellos. que se matan entre ellos. Sí. En esta ocasión está reconociendo que son absolutamente inocentes, que no hay indicios por lo menos, aunque vayan a traer la investigación por la Fiscalía General de la República, en principio no han encontrado indicios que los vinculen al crimen organizado, lo cual es aterrador, porque quiere decir que a cualquiera le puede pasar, casi es un tema aleatorio, que Pero no al tienes que mismo estar tiempo cercano no hay al que caer crimen en la para que trampa te... de decirles inocentes y culpables, ¿no? Eso lo determina un juez. Sí, a mí me parece que no, y eso además es cierto, inocentes es cierto. sí nos Pero- asusta y pero- si son culpables no nos asusta. Sí, pero Isabel, eso No. en el debate político lo puso el presidente. Sí, por eso O sea, no hay el que caer en presidente su en las trampa. últimas masacres siempre había hablado de que eran ajustes, de que eran del crimen ajustes de organizado. cuentas. No hay que En caer en esta su dijo, trampa. son inocentes, eran gente buena. No, Sí. el presidente que decía que no iba a caer en ese tipo de generalizaciones cayó en lo mismo, Erika. A mí me parece que hay una suerte de reacomodos entre todas las disputas del poder y el territorio. Dado los resultados electorales, pues yo creo que se esperaban este tipo de reacomodos. Justo hoy el Congreso, la fracción panista del Congreso del Estado de Tamaulipas acaba de meter otra nueva moción a la Constitución para evitar que después sea desaforado el gobernador, ahora teniendo una mayoría en el Congreso morenista. Y justo hoy también acaban de acribillar a no sé cuántas personas en Guanajuato, en un municipio que también tiene una suerte de reacomodo político. A mí me parece que hay que leer muy cautelosamente los reacomodos políticos y los reacomodos de las fuerzas del crimen organizado dentro del mapa, porque en el caso de Tamaulipas hay una clara lucha por el control de la frontera, del puente que está ahí, y esa es parte de la lucha. Y hay algunas zonas que reclaman atención, aunque no haya habido Totalmente. derramamiento de sangre, como en Sinaloa. Totalmente, sí. Y que yo creo que debemos de tener como muy claro en función de un análisis un poco más acucioso, menos espontáneo y menos a la deriva. Y me parece que ese es un Pero tema ¿te muy acuerdas pendiente. que ¿no? este iba a ser el sexenio donde no iba a haber masacres? Ah, bueno, Las masacres ya eran claro. cosa del pasado y hasta hace 6, 7 meses el presidente se reía. Lleva más Porque de 80,000 Reforma ponía de personas portada muertas, por masacres. eso. Mira, nos está pasando cada semana. Al corte, seguimos platicando esta noche. El extraño caso de Jilotlán de los Dolores se dio lo que se había anticipado y estaría a punto de anularse la elección por decisión del Congreso del Estado de Jalisco, al que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como se dice vulgarmente, le lanzó la bolita. Hay que recordar que, de 13 partidos, solo 5 levantaron la mano para competir, luego 2 más ni siquiera se anotaron. Quedaron 3 y al final solo registraron candidatos Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Morena. Al final, solo llegó el de Movimiento de Regeneración Nacional. Todos argumentaron amenazas y a pesar de que el día de la elección 5 de 15 casillas no abrieron, aduciendo temor, la autoridad electoral siguió adelante en la elección, ganando José Manuel Cárdenas Flores. No hay regidores de oposición para conformar el ayuntamiento, y ese fue motivo para dejar que sea el legislativo el que tenga la última palabra. ¿Y usted qué opina?
Hoy sí arrancamos el programa con temas que nos ponen serios, entonces no podemos tener esa chispa que habitualmente tenemos para burlarnos de nosotros mismos y para burlarnos de los políticos. Recién veníamos de hablar de lo que está sucediendo en Tamaulipas, lo que está sucediendo con la violencia en el país, y ahora estamos viendo el impacto que esa violencia tiene en el diseño de nuestras instituciones. Esto que sucedió en Jilotlán es que es increíble, David, y yo no puedo entender por qué. Tú me lo vas a poder explicar, o a lo mejor tú no. A lo mejor Enrique, pero ¿por qué el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco considera que sí se cumplieron con los requisitos de legalidad, a pesar de que el proceso tuvo problemas desde el principio y al final una tercera parte de las casillas no se instaló y solo hubo un candidato? Pues sí, ahí hay dos, digamos, agravantes. Una es la falta de candidatos de planillas, que son necesarias para integrar el cabildo, no solamente para tener contendientes, sino para integrar la institucionalidad, que es gobierno. Y segundo, el problema de la instalación de las casillas. Entonces es una elección con muy poca legitimidad por esa doble razón. Y a mí me parece que, a pesar de que la legislación electoral dice que pues, si no se anotan todos los partidos, con que se anote uno, puede contender, eso es lo que dice la legislación, en realidad aquí las razones para no contender, o mejor dicho, para retirarse de la contienda, es porque no había las condiciones mínimas de seguridad. Pero lo que dice el IEPC, David, no es tanto eso. O sea, lo que dice el IEPC es que ellos no pueden definir que no existen condiciones de seguridad para realizar una elección. ¿Por qué? Porque eso no le toca al Consejo de Seguridad del Gobierno de Jalisco. Es otra entonces ellos fueron los que no en este tomaron caso la a la mesa de decisión. seguridad, que es tripartita, donde están los municipios, decir, oigan, en ese municipio no existen las condiciones adecuadas para que se celebren elecciones. El IEPC sentía que si tomaba esa decisión, pues era fácilmente impugnable. Y bueno, ¿no? pues Ahora, más... pero eso nos lleva al debate de sentido común. Claro, Porque una cosa es las más allá de leguleyadas. la ley. Ajá. Ahí no podía haber elecciones. Exacto. Claro. No podía haber elecciones, se acabó. Se tiene que las tome el gobierno del estado, el municipio, quien deba de tomarlas, pero no puede haber elecciones en donde sabes que los candidatos se bajaron, en donde no hay condiciones para formar un gobierno medianamente estable, pues se tiene que hacer una elección extraordinaria y se acabó. Pero además era mucho más fácil repetirle, es decir, primero decir no hay condiciones, pero efectivamente al IEPC... Pero eso va a pasar, David, se va a repetir la elección. pero O sea, va a se va a terminar repitiendo. Pero por una determinación del Congreso. Posterior. Exacto, Claro. pero lo podías haber hecho Es que previo. la autoridad Claro. electoral, habiendo un contendiente y teniendo la posibilidad Dice, de instalar un mínimo yo de voy a poner casillas, urnas. ellos tienen que ejecutar la ley, no pueden interpretar y decir mucho menos, oigan, no hay condición. Entonces lo tuvieron que hacer. Pero a mí me parece que ahí efectivamente falló la instancia de seguridad que tendría que haber dicho eso. Y creo que fue, digamos, una decisión por omisión del gobierno del Estado, decir mejor que corra, luego se repetirá, pero no vamos a dejar de instalar o de, digamos, celebrar elecciones en un municipio para tener el 100% cubierto. Es decir, no quisieron mandar una señal de que hay una parte del territorio del Estado en donde no hay condiciones de gobernabilidad. Pensaron el mensaje Suspender político. una elección siempre es la decisión más difícil en una democracia, porque por mucho que haya violencia, amenazas, o sea, si una parte de la población puede votar y una parte de la población puede ser votada, entonces, híjole, es como, tenemos que... Del mínimo se Tenemos agarraron. que dejar que esto toda la camine, ¿no? población. Ajá. Es que es Pero la si en diferencia, esta ocasión, o sea, lo que sucedió, o sea, más allá de la ley, fíjense, más allá de la ley, o sea, los ciudadanos se quedaron sin opciones. Las instituciones políticas, los partidos políticos se quedaron sin la posibilidad de ofrecerse como alternativa de gobierno. Entonces, finalmente allí, o sea, hubo una elección, pero no es cierto. No hubo una elección. Ahí no hubo una elección. No, y aunque lo que dicen también es que a la hora de contabilizar los votos también encontraron votos a favor del candidato de MC, ¿no? Cuya planilla tampoco registró ni nada Claro, por por el la estilo. inercia. Gente que votó Por por inercia, inercia. Y ¿no? estaban impresas las claro, boletas estaban impresas. Hoy en la mañana escuché al candidato de Morena, que fue el único que quedó ahí registrado, que él le preguntaban abiertamente qué sentía él, ¿no? Ante este tipo de condiciones y si él tenía algún tipo de acuerdo como para haber seguido en el proceso electoral. Y él dice que él, aunque es expriista y que es un prominente ganadero de la región, raro, un no le expriista debe en Morena. nada a nadie. Nada a Eso nadie. dijo. O sea, él está contento con la elección. Ahora, lo No, que sí lo chistoso es que nada más un candidato se pueda presentar. Sí. Pues Y que un claro, candidato claro. sienta
que tiene Que las ganó condiciones para y que presentar. tiene todas las condiciones. Pero a ver, ¿por qué el resto No, pero de además que candidatos? ganó sin No, bueno, pero yo no, nada, nada, a mí nadie. no me parece que haya un halo de sospechosismo sobre ese candidato. Claro, es extraño, es una anomalía. Yo creo que los candidatos debieron de haber, digamos, como salido en conjunto a David, decir, todos o se vamos bajan. todos o no va Todos se nadie. bajan y nada más uno queda. Claro. Pues es extraño al menos. Es extraño Es al extraño. menos. Es extraño, es Que el extraño. resto de los candidatos, y no todos Pero cercanos no al gobierno de necesariamente Jalisco. hay una Ah, no, sospecha no. de vinculación A ver, con el yo- crimen yo- Ay, yo no organizado. estoy sospecha, sembrando sí. sospecha, No. ¿eh? O sea, Yo lo único que digo fue a lo ver, que él personalmente a mí sí dijo. me da sospecha eso. Otra cosa es que se tengan que probar y tienen que hacer muchas cosas. Sí. Claro. Pero el asunto también de fondo es, ¿en cuántos municipios de este país que están como Girotlán sí hubo elecciones y se eligieron a candidatos controlados por el narco? Ah, Un bueno, porque montón. también esa es otra. Pues claro, Ajá. es que está el caso Claro, de Girotlán, que es donde de alguna manera hubo una reacción de las instituciones y de los partidos para decir, no nos Se presentamos. retiraron y para No nos nosotros es muy presentamos. evidente, otros pero en casos- otros casos en otros no se casos hay retiraron elección. y vimos Pactaron. cierta, Y yo digo- con un aspecto de normalidad, una contienda en la que en Y yo realidad digo, lo que estaba sucediendo es que no había contienda. Después de toda Claro. la violencia que vimos a nivel municipal, a nivel local, ¿hay forma en muchas partes del país de dividir lo que es político y lo que es criminal? Lo que, Lo que es no, político y lo que se es está criminal. mezclando, se está mezclando. Yo creo que hay veces en donde no tengo dices, manera de pues no hay decirlo. forma. No, Claro. pues no. Lo mismo. Oigan, vamos a cambiar de tema y ya vamos a pasar a otra cosa que, y esa sí ya es así como más tragicómica, que es la salida de la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Tenemos un cartón de un colega periodista de Celaya. Vamos a ver el cartón. ¿Ya vieron? Está Andrés Manuel López Obrador diciéndole, pues te lanzas a tu casa. Y Problemas claro, de clase media. ¿no? el colega recuerda este registro que hubo de las casas de Irma Heréndira y se está ahí burlando de ella porque aparentemente tiene muchas propiedades. Me parece que es un poco una exageración la parte de las propiedades, pero abundemos en el tema de la salida de Irma Heréndira. Un cambio en el gabinete después de las elecciones, ¿tiene o no tiene significado para el rumbo del segundo trienio o es una cosa A mí Yo me- sí creo que morena? tiene. A mí me parece que es un golpe fuertísimo al gabinete de López Obrador porque Irma Heréndira enarbolaba la bandera por la cual ganó López Obrador las elecciones, que es la lucha contra la corrupción. Es decir, a esta secretaria, a esta señora, se le había incluso otorgado el mote por algunos de la zarina anticorrupción. Aparte de absolutamente Ackerman, ¿quién desmedida. más le decía así? No, muchos. Aparte de Ackerman, ¿quién más le decía de esa manera? Bueno, muchos en No, bueno, y es es que Ackerman le es su se le había esposo, acuñado el ¿no? mote. Por... Pues sí, digo, así le estaban presentando. El Pero era punto su es tema de que investigación. Como investigadora seguro. siempre estuvo en Y estudios estuvo en- políticos. con Menos el para tema de investigar su corrupción. patrimonio personal, pero para el Ah, eso resto no. investigaba. Claro, Sí, el no. problema de Irma Heréndira es que precisamente sale señalada por, digamos, casos de corrupción cuando se supone que ella combatía la corrupción. Pero no salió El caso- señalada por... O sea, ahorita no sale por no, eso. no, bueno, es que Exacto, la no tiene gota nada que que ver. derrama el vaso sí es el caso de Félix Salgado, ya lo dijimos aquí, pero el vaso se llenó con muchos asuntos que fueron debilitándola. Eso Por la supuesto hizo que más sí. fuerte para López Obrador. No, no, no. La debilitó en la opinión pública. Por eso, pero es el que hecho era- que sea Carlos Loret el que hizo público eso, fortaleció No, el no, Tan no, es no. así, mira David, se cumplió un año ya de esa revelación. Fue precisamente... Pero Y yo nunca le coincido, pasó no, nada. es que perdón, Que fue el 21. claro Y no que la pasó debilitó nada. muchísimo, Bueno, o sea, claro. ante ti sí, estoy seguro que ante ti sí. Es que y seguramente finalmente- ante una parte de los opinólogos buena también. parte del Pero ante el gabinete. presidente no. Claro, ante el el presidente presidente de los no. clase hombre. medieros. Quizá del presidente lo no, quita por pero política, Hernán Gómez y no. otros voceros de la 4T, por supuesto, han Que dicho están en contra que está- porque Hernán Gómez juega con otra parte No, de la pero política no están, del no están 4T. así, no Por están así. favor, Yo creo que es Dios más mío. sofisticado que eso. O sea, Yo sí creo que hay más sofisticado elementos que- objetivos que llevaron al desgaste a Irma Heréndira Sandoval, como por ejemplo la pifia con Nexos o la ¿Y no por qué no la investigación quitó en con ese momento? Bartlett Oigan, a y ver, muchas pero un otras momento, cosas. más pasó una allá elección de la las quita. causas, que Tiene al que ver. final de cuentas, a lo mejor los dos tienen razón, a lo mejor no, y estamos especulando, pero más allá de las causas, ¿cuál es el impacto de esta salida? O sea, si es un fusible quemado en el gabinete o no, o es una cosa interna que no tiene ningún impacto en la segunda parte del sí trienio veo que de se López debilita, Obrador. yo creo que se debilita una parte de los, digamos, de esta corriente más ideológica del López Obradorismo. Yo creo que lleva Sí. tiempo debilitándose y que Irma Heréndira era su figura más importante. Bueno, dentro en del ese gabinete. sentido sí estaría un poco de acuerdo con David. No, es político esto. No se debilita en términos de su superioridad como zarina anticorrupción. No. Pero Se ya debilita en está términos defenestrada, políticos. está en su casa, ya se acabó. No, pero lo que me refiero ¿No? es que... Y lo muy que- probablemente John lo que Ackerman termina también, ¿eh? impactando para este grupo, digamos, de más ideólogos dentro de la 4T, lo que llaman los halcones, ¿no?
ella era su principal figura. Es Era que su hay que principal. recordar Es quien se que- termina Empezaste. fortaleciendo. Es con lo que empezaste, que era la que combatía la corrupción. La antítesis de Irma Heréndira era Ebrard. Es que Yo creo se fortalece Ebrard. sí, lo que hay que recordar también es que a Andrés Manuel López Obrador lo unen muchas cosas pues a la genealogía de la propia Irma Heréndira, no necesariamente a ella. O sea, es una gente que cree mucho en el papá, en el abuelo, Pero al final no hay ideológicamente cambio de tenía rumbo, muchísimas ¿no? Ni es cosas. posible No, que malo. pero yo Oigan, no creo que haya cambio de estuvo rumbo. gritando muchísimo Erika, interrumpía muchísimo a Enrique y a David y por eso ya nos vamos a corte. Erika, no es cierto. Yo nunca grité. No la culpes de nuestros errores. Yo soy personal pacífico en este. Pasadas las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció sin recato 3 reformas constitucionales, una energética, otra electoral y una más que contempla que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su interpretación, dijo que la primera buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que usuarios domésticos no paguen más por el servicio de luz que las grandes corporaciones. La segunda, para eliminar las 200 diputaciones plurinominales, reducir los costos de los procesos electorales y que estos se independicen del conservadurismo. Y la última, para evitar que la Guardia Nacional se eche a perder. Para sacar adelante el presupuesto, le basta tener la mitad más 1 de los diputados, pero para sacar estas 3 reformas necesitará mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara Baja, y para ello necesitará al menos de una fracción de la oposición, aunque ya PRI, PAN y PRD han dicho que no cuenten con ellos. Bueno, horas después de que estábamos discutiendo en el país que el presidente ya no tenía una mayoría para cambiar la Constitución, pues el presidente anuncia que va por 3 reformas constitucionales, una de ellas para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una segunda que tiene que ver con la reducción de plurinominales y una tercera para formalizar lo que ya existe, que es que la Sedena controla y está al frente de la Guardia Nacional. ¿Le ajusta al presidente su Enrique, mayoría? pero tienes que decir que lo hizo sin recato, como lo hace nuestra colega editora. Está lo hizo bien, sin porque es recato, cierto. que me Es que encanta. casi todo lo que hace López Obrador lo que hace me sin encanta recato. que lo haya hecho así, sin pudor alguno, sin ruborizarse. Lanza 3 reformas constitucionales no polémicas. Lo que le sigue. O sea, poner la Guardia Nacional, o sea, con el ejército. 2 años y medio después de que lo había intentado y se había armado gran borlote, incluso con su propio partido. Y hay que recordar que en campaña López Obrador prometió que regresaría el ejército a los cuarteles, es decir, el López una Obrador de las, de campaña. de las- Bueno, López ese, Obrador de ¿cuándo campaña existió? es un personaje que ya no existe más, pero hay que recordar Es que su gran de oposición. alguna manera estaba tratando de disimular el tema, pero ahora sí ya sin recato se lo va a dar, como de facto ya está dado al ejército, es decir, la Guardia Nacional se va a formalizar lo que de facto ya es la militarización Vamos del por país, partes. Creo que para la Comisión Federal de Electricidad y para este asunto de la Sedena no va a tener problemas para la mayoría. Yo no creo que vaya a tener. El PRI ahí ¿Tú está. crees que- Ah, bueno, porque... No, ¿tú crees que el PRI vote con López Obrador en la parte de la Guardia Nacional? Ya lo votó. Ya lo votó en su pero momento. a ver, momento cuando lo Pero votó. votó por un porque lo mando votó con civil. modificaciones. Lo o sea, votó. ojo Votó por cuando un se mando ve, ojo civil. cuando se ve a los partidos pero políticos había dicho con los que estaba de oficiales. acuerdo también con el mando militar. En su momento, el PRI. Y además Después no podemos cambiaron confiar postura. en esa bancada, en eso tienes razón. Y aparte que encabeza Rubén Moreira, Sí, no no, podemos- esa No, bancada no, es lo no, más... No podemos confiar en esa Ahora, bancada. la de los pluris, ahí sí veo más complicado, fíjate. Esa no, Para el porque presidente. efectivamente incluso algunos de sus aliados como el PT y el Verde estarían en contra. Totalmente. Entonces, esa no va a De ahí pasar, viven, de ahí pero viven. es un distractor que fascina, porque tanto López Obrador como derechistas como Ferriz de Con, como otros,
digamos, norteados del análisis y la comentocracia, han estado insistiendo en este tema durante la última década. Y tienen tan mala reputación los diputados plurinominales que en realidad si le preguntas a la gente, en una encuesta, la gente está de acuerdo, ¿eh? Bueno, es que si le preguntas a la Claro. gente de desaparecer el Congreso, también estaría de acuerdo. ¿eh? Pero Claro. la gente tiene no pagar mo- impuestos o sea, también. la gente tiene motivos para desconfiar y para pensar que hay muchos diputados, pero a los demás no les digas norteados. A todos esos que piden y que sí están como en el ámbito público hay que decirles ignorantes. Bueno, tienes toda la razón. Porque Sí. lo que sucede es que, a ver, vamos a ponerlo, o sea, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. O sea, si nada más tenemos 10 distritos y entonces en esos 10 distritos ganan 10 diputados y cada uno de esos diputados ganó con una tercera parte de los votos, eso quiere decir que el 70% de la población no está representada. Sí, pero hay Para gente- eso están los y va a haber- plurinominales. Pero para hacer la vida al diablo, porque yo soy un gran defensor de los pluris. Y es más, Ajá. a mí me gustaría Sí, que todos yo fueran también. pluris. A mí me gustaría que todos fueran pluris. De entrada dejo mi posición sobre la mesa porque me gusta ese Ajá. sistema Pero totalmente vas a ser representativo. abogado del diablo. Sí. Ok, Por ejemplo, el sistema dale. británico es todo mayoría. Sí. Si uno gana todos los distritos, se queda con todo, ¿eh? Sí. Pero porque es un Porque te digo, lo que bipartidismo. digo es que no es que sea Sí. ignorancia, hay gente que también puede estar a favor de esa posición sin ser ignorante. Nada más que es un sistema parlamentario, no confundamos. O Y sea, es bipartidismo. distinto. Más importante Ajá. que el sistema parlamentario es el bipartidismo. Sí. En los bipartidismos el comportamiento es más estable. Si hay multipartidismo y hay solamente es un un bipartidismo sistema, bastante imperfecto, un el sistema británico. de mayoría relativo, Porque es un están, caos. están los laboristas, están los conservadores y también están los liberales. Bueno, Los pero liberales es muy han hecho que- pequeño, es muy y están pequeño. los nacionalistas escoceses. De es hecho, decir, se han no- acabado los terceros partidos en los regímenes bipartidistas precisamente por los distritos de mayoría No es relativa. cierto, no Ahí es están, en Estados Unidos también hay, Ahorita Boris hay Johnson- republicanos y sí. demócratas y algunos otros chiquitos. Pero además lo del parlamentarismo no lo menosprecian, es importante que puedan No, tener pero- la pero línea a de ver. confianza porque no es como que llega el presidente y se queda con su mayoría Pero durante lo que- todos los lo- años lo- y ya claro, listo. estoy abogando, y tienes que ir no a importa, elecciones, Lo que ¿no? estoy tienes que abogando estar es que si negociando. tú crees que tienes una democracia con división de poderes, si crees que tienes una democracia federalista con contrapesos, no tendría nada de malo que alguien tenga una amplia mayoría. No tendría nada de malo. No, una amplia mayoría, No. no, estoy en contra de una amplia No, pero mayoría, N estoy en nunca contra va a ser, de... una N pero es que Estoy en es contra- distinto. estoy en contra de una amplia, perdón, estoy a favor de una amplia mayoría. Pueden funcionar Aunque así. sea de López Obrador. Sí, claro, y como es ahorita, o sea, tiene una mayoría que No, además no, es no es amplia, no legítima. puede mandar la Constitución. Pero además es legítima, pero yo estoy en contra de que tenga 500 diputados de 500 o bueno, pero eso 300 no- de No, pero es que 300. el problema es de que las eso es lo que amplias- pasa es que cuando quitas está- a los creo que- plurinominales. Enrique, estás diciendo, las amplias mayorías no son malas per se, No, son son parte de la buenas. democracia. El problema es la subrepresentación política. Exacto. Si tú no Los tienes de mayoría diputados simple siempre plurinominales, subrepresentan, hay David. una La mayoría subrepresentación. simple siempre subrepresenta. Por eso Siempre son es una importantes regla los plurinominales. de mayoría simple. Yo creo que sí. Pero Sí. también es cierto que hay otros países que no tienen plurinominales. Y funcionan. Claro, Bueno, pero la también es tendencia cierto. mundial me parece Erika. que son los Pero el pluris. principio original de los plurinominales es el que le tiene la esencia per se. Ahora Yo por pone- eso digo que el principio original es el más factible. Ahora, lamento muchísimo el tema de la rotunda militarización del país, que en esencia Nos me regresamos parece al lo tema más más grave importante. del Sí, asunto. eso es lo más A mí no me importante. importan los plurinominales, me importa que este país esté militarizado porque es un siguiente paso para que ocurran muchas ¿Me cosas. puedo parar para aplaudirte? Y lo que, gracias De amiga. que nos pusiste en y lo, orden. y lo que ha dicho mucha gente es que al parecer esta parte del discurso de López Obrador está funcionando como una suerte de pensar en un escenario anticipado en el que puede no tener las mayorías para estas tres iniciativas y empezar a construir un discurso en el que diga, ya ven, yo vine a cambiar el país, pero estos que ustedes eligieron, clase medieros, aspiracionistas, Que por no cierto, todo quisieron, lo han dicho, Erika. ¿no? Entonces, Ese fue el argumento de Peña para el Pacto por México. pues, hay parálisis yo no en el lo Congreso, dudo. no pasan Yo las no lo dudo, iniciativas, tampoco ¿no? lo veo increíble ni tampoco lo veo impensable, ¿no? Que pueda ir construyendo ese tipo de Ah, no, discurso claro, lo va a y tener. meter ese tipo Están de en contra del pueblo, iniciativas va a decir, que están en saben. contra Quizás donde sí valga la pena eliminar los plurinominales es en el Senado. Creo que ahí sí se debería de concentrar. Otra vez Oh, pues, que quieres hablar de la militarización y vuelves a los pluris. Es que es importante, No, el tema tienes es razón, importante. Ahí creo que vamos a pero estar estoy todos de acuerdo. A ver, ¿Estamos de ¿todos acuerdo? estamos de acuerdo en que en el Senado no tiene sentido que haya plurinominales? Sí, listo, Sí. pasemos otra vez al ejército. Perfecto, bueno, pues la militarización, adelante. a El ver. tema es la Oigan, militarización, pero es gravísimo. además no es improbable que lo logre, no es improbable. O sea, ya estaba diciendo Enrique que es probable que se alíe con otras bancadas.
más. Pero también es cierto que tiene, y lo mencionó nuestra colega en la cápsula inicial, tiene la herramienta del presupuesto. Y la herramienta del presupuesto es una herramienta de negociación. O sea, es la herramienta de negociación. Claro, en este país. Claro, y yo creo que también la presión sobre la oposición, sobre el PAN, el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano, de las cúpulas militares que le van a pedir que voten a favor para ordenar eso, porque ahorita, Y aparte, a ver, digamos, de fondo, están a la David, mitad. Entonces, el problema es que hacerlo realmente civil, independiente y autónomo es muy complicado. Está más fácil que lo lleve hacia allá el presidente con el De voto de fondo, algunos. incluso hasta el PAN está de acuerdo en esto. Un sector del Y es PAN, sí, muy pero también grave. hay un Claro, sector de Morena claro. que está en desacuerdo, ¿eh? Ah, no, es sí. decir, Sí, están y un sector crujiendo del las PRI. bancadas, ¿eh? Se Están rompe. Bueno, crujiendo. ya en la última discusión se rompieron. Se rompieron. Morena no votó unificada, en pleno, digamos, no votó unificada. Así es. Pero yo creo que en esa reforma está facilísima los números. Están facilísimos. Pues sí, para el tiene razón, porque presidente. Pero aparte hay un la asunto- parte muy de derecha hay del un PAN, asunto que ayer- en su momento se la pidió a Calderón. Oigan, pero que en regresemos radio- a la en radio- gravedad del asunto, o sea, más que la negociación, o sea, la gravedad del asunto que la puso sobre la mesa Erika. Eso voy ahorita que termines de moderar, Ibabel, pero a ver, No, vas una tú. cosa, ya se digo si se puede. Oye, si te lo se permito. hace una nueva reforma, va a ser el transitorio. Es decir, los 5 años de militarización empezarían a partir de ahora. No Que me recuerden digas cuando se eso, aprobó, eso es que eso es lo gravísimo. retrasa lo el decía ayer Clemente transitorio. Castañeda en Es que eso es entrevista, gravísimo. en imagen nos decía, oye, pues sí, pero es reloj hacer. O sea, a partir de ahora son 5 años de aquí a 2026. Sí, se Es pasa una nueva gravísimo, reforma. es muy grave lo que es muy probable que suceda en el país. Porque Es muy además grave, pero ya está López sucediendo, Obrador, es que López es algo Obrador que se va pasa a ir, ya. Morena se va a ir y no saben lo que están dejando tras de sí. Acaba de decir Erika algo que me parece, digamos, central, que es esta militarización de facto que ya se va a volver de jure, abre las puertas a una serie de cosas de las que ahorita todavía no hemos hablado, pero que además es irreversible, porque difícilmente le vas a quitar al ejército este tipo de conquistas políticas, presupuestales, Claro. legales, que son muy complicadas. Póngale el nombre. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la Gran Tenochtitlan, a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados. Esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero, pero claro, es solo un sueño. Usted, póngale el nombre. Y después dicen que la mañanera no es un show. Claro que es un show. Hay gente que se pierde estas cosas. Se levanta tarde y no ve estas cosas. A ver, Es que me debato entre el proyecto, que me parece muy chistoso, Maravilloso. No, maravilloso. y la actitud salamera de quien pretende llamarse periodista en una rueda de prensa. Y entonces me inclino por la actitud salamera y yo le pondría desayunezuela en la mañana. Yo le pondría el parque de diversiones de Palacio Nacional. Disney y mamut, ¿no? Por todos los mamuts que han encontrado en Santa Lucía. Ay, no mamut. Eso. no mamut. Eso quería. Sí. La 4T está cada vez más cerca de un chiste. Esto es cuando este tipo de temas son los que más Es se debaten. chistosísimo. Y no propuestas, y no acuerdos, y no reformas. Bueno, al corte. Sí, qué terrible. El presidente en su laberinto se ve rodeado de clasemedieros aspiracionistas. Se van a tribunales candidatos que perdieron por escaso margen y quienes cayeron hasta 2-1. Bueno, pues ¿cómo ven esta discusión sobre los aspiracionistas? Empezamos con eso. Pues sí, la verdad es que fue un desliz muy desafortunado del presidente, porque en el ánimo de querer romantizar la pobreza, los pobres que son agradecidos, que valoran las dádivas del gobierno, que sí están entendiendo el esfuerzo que hace el presidente, entonces terminó denostando a la clase media, que por definición es, digamos, exigente, quiere superarse, es el motor del cambio social en muchas sociedades, en muchos países. Y eso pues le ha costado un sinfín de críticas al presidente, pero que no ha reparado en reconocer que por ahí no va. Y entonces ha insistido otra vez en el ánimo de polarizar,
pensando en que la clase media no le es útil en sus, digamos, aspiraciones, él sí, político-electorales de futuro, y en cambio entonces ya está hablando mal pues de casi todo el país entero, porque si pensamos que la clase media, aunque sea chica, pues es importante y es la que lee, lo que lo sigue. La que se siente Él anhela otro país, pero no es aspiracionista. No, a ver, la que siente clase media, en México la clase media es en torno al 20 y tantos %. Pero la que se siente clase media es el 70%. O sea, la mayoría de los mexicanos nos sentimos de clase media, ¿no? No nos sentimos. O te preguntan, oye, ¿en qué clase te sientes? Sí, te colocas ahí en Me medio. siento sí. en clase media. Casi nadie se pone arriba ni abajo. Casi siempre en clase media. Ahora, más allá de eso, yo creo que el fondo es que el presidente no supera el madrazo de la Ciudad de México. No lo supera. O sea, está conmocionado. De las ciudades, sí, ¿no? Claro. Más bien de todas las ciudades, porque bueno, las sí, capitales, estoy de acuerdo. Sí. las Pero creo que capitales y las sí, zonas Monterrey, urbanas son de Guadalajara. clase Las media. ciudades Pero todas la le que dieron le dolió espalda. más fue... Pero a ver, una cosa Sí. son, digamos que siempre la Ciudad de México había sido la ciudad distinta al resto, Oigan, porque en general todas eran anti-López Obrador. Sí. Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, León. Ahora se le va a la Ciudad de México y él la sentía como Y se patrimonio. le O sea, da Cuauhtémoc, esta es mi ciudad. donde está el Zócalo. Se le No, da es que eso, Cuauhtémoc, yo creo que no se ha logrado Claudia. recuperar, entonces le está dando vueltas al aspiracionismo, a la clase media, Sí. a lo que sea, con tal de no hablar del madrazo de la Ciudad de México. Oye, y esto de ponerle este sufijo de ista, así como si fuera una ideología, ¿no? Como decir ya. Marxista, izquierdista. Para hacerlo parecer un malo, ¿no? Hacerlo como un grupo Como de ideológico, pensamiento, un grupo Clase ideológico. medievalista. Ajá. A mí me parece que el presidente tiene muchas ganas de construirse enemigos permanentemente, ¿no? O sea, ya los nuevos enemigos después del proceso electoral son los clasemedieros aspiracionistas que ni siquiera sabe identificar quiénes son. Si no fuera porque me encantaría que fuera un asunto antropológico, sociológico, de investigación No, que no se meta en cierto eso, que no se término de meta la en eso. naturaleza, sería muy interesante, pero el presidente lo ha vuelto patético per se, ¿no? Con sus declaraciones, con sus etiquetas, con su visión de polarización. Me parece que ese esfuerzo que hace permanentemente por dividir y polarizar al país es patético y es terrible. Y creo que es dañino además que confunda a los sectores con los individuos, ¿no? Me refiero a los sectores socioeconómicos, porque cuando habla de la pobreza no se refiere a la pobreza como algo que hay que erradicar, sino que se refiere a los pobres. Y cuando habla de la clase media no se refiere a un segmento en el Sino que a se ellos, puede a los tener individuos, a los sino a los clasemedieros. individuos que son los clasemedieros que no son había notado malos. eso. Es que, ¿no? claro, es un buen análisis del discurso, porque insulta a los que quiere A los insultar y en individuos. cambio habla de... Sí, tienes Ajá. razón. No, pero además no tienen en cuenta que de verdad estamos asistiendo a un grave problema de desigualdad en el país. O sea, en el fondo, si tú ves al país entero, es un problema de desigualdad. La distribución de la riqueza es lo más terrible que En puede el mundo existir entero, en yo el diría mundo que ese entero. es el tema del el Oigan, central y de en la el agenda, país, ¿no? Yo creo que Nada a este más. tema le podríamos dar otra ronda, pero... Solo ajá. una cosita más sobre el asunto. Un error que siempre ha cometido la izquierda. Querer cambiar a la gente. Ay, sí. Querer cambiarla. La derecha Sí. siempre ha sido muy buena para decir, está bien como eres, sé egoísta, no importa, está padre. La izquierda siempre tiene esta tentación de decir, no, sé de otra manera. Y eso... Híjole, me cucaste, Ya sé, pero por eso te lo dejo voy a para que lo pasar, lo voy a reflexiones. procesar. Pero vamos al otro tema que también estábamos viendo, el de la judicialización de los procesos electorales, que no me parece que sea muy grave que No, llegue a yo creo que... tribunales, ¿no? A A lo ver, que se veía yo venir. diría Me parece que está derecho, bien. ¿no? Hay dos asuntos. Uno, que en realidad en general en la elección nacional hubo ganadores y perdedores. Nadie lo perdió todo ni nadie lo ganó todo. Entonces, digamos que se acomodaron las piezas y nadie está, digamos, impugnando políticamente. Eso sí, judicializan porque ya es un deporte. Impugnar y meter Y hay recursos toda lo una hacen. economía para judicializar. Claro. Toda una economía que Claro, depende de eso. abogados, Claro. Que litigantes, están jueces, esperando, magistrados. Perdiste por 50,000, no importa tú, Tú dale porque hay algunos ajustes, pero en el margen. Pero fundamentalmente las composiciones del Congreso, de los congresos locales, de los ayuntamientos, son las que ya vimos. No va a haber Sí. mayores cambios. Aunque a los magistrados también les encanta reservarse la última palabra hasta el último minuto. Y nos van a decir que son los cabildos que ya sabemos un día antes de que se integren y tomen protesta. Pero nadie les va a prestar mayor A ver, atención. yo creo que va a haber un debate en el Congreso de Jalisco sobre algún diputado. No creo que se mueva más. O sea, algún diputado, porque todo parecía indicar que Futuro iba a quedarse con 2 Sí. y que el PRI iba a quedarse con 4. Después, cuando aparece la fórmula, Futuro se queda con 1.
El PRI ¿Cómo con iba 5. el tema? ¿Sin voto no hay curules? No, ¿cómo? sin voto no llegas al Congreso. Entonces, sí, llegó un diputado, Así era. una diputada, y podrían ser dos. Yo creo que más allá de Difícilmente eso, la van a tumbar esa, difícilmente la van a ganar. yo Futuro, creo que no, porque que- aparte creo que está bien realizado el cálculo Sí. del Congreso local. Pero como sea, son los canales Pero se institucionales. vale, se ¿no? vale O sea, no impugnar, o sea, debemos, Yo creo que es su derecho. Claro. Es Sí. el derecho de todos los partidos. es su de derecho. todos aquellos que piensen que ganaron por un margen que quieren Incluso en el recontar, caso de ¿no? Lomelí, que habiendo perdido 2-1, va a tribunales No, sí, simplemente para... a ver, Es su derecho, pero yo debería creo haber- que el derecho, por ejemplo, de Alberto Maldonado. Ahí sí, es su ahí sí, derecho. ahí sí, Y claro. es el derecho Bueno, pero que si él es el pueda derecho de Maldonado, decirlo. también es el de Lomelí. No, sí entiendo, pero Pues todos, sí, pero es te que voy a sí, decir es una de cosa, todos. pero hay reglas claras. En el caso de Maldonado, la diferencia entre quien ganó y Maldonado está por debajo de los votos nulos. Claro, Ahí uno entiende claro. que hay Para proceso. recuento. Es para Sí. recuento. Y eso es pero de para alguna manera recuento. está dentro del límite de lo que se puede utilizar. No, y de se, forma se va razonable. a tribunales porque Pero, cree que hubo algunas oye, anomalías. Que Está alguien en su que derecho. Claro. Lomelí pierde por 20 y tantos puntos y anule y ya, que vaya a lo- tribunales. Bueno, Todos tienen Oye, el derecho a hacer el ridículo sí, también. claro. No dicen que El política, Pero que esa es política una quiere ser elección todo menos el individual. ridículo. Todo el mundo Todo además menos el tiene derecho ridículo. a poner una demanda. Sí, pero eso cuesta dinero, Cuesta Isabel. dinero. Eso cuesta porque dinero. lo O sea, si baten tienes que mandar un rápido. mensaje Distrae recursos jurisdiccionales tontería. para Sí. atender Tampoco hay que propiciarlo. improcedencias obvias. Está A bien que todas lo luces hagan. es Está improcedente. bien que lo hagan, pero no hay que propiciarlo. Decir, Sí, está bien que lo hagan. sí, 30 pero puntos sí, no. abajo. No, Pues Oigan, no, bueno. a ver, vamos a ver quiénes fueron los peores políticos de la semana pasada, de acuerdo con los integrantes de este lugar en el que solo se habla con todo respeto. A ver, con todo respeto, A ¿a veces. quién mandaron al peor de los lugares? Vamos a ver, la neta no. No, vamos a ver, la neta no. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Carlos Lomelí, por aceptar regiduría, pero no reconoce su derrota en las elecciones. ¡Enhorabuena! Diego. Bueno, miren, ya ven, Carlos Lomelí podría estar otra vez por andar buscando distraer recursos del Tribunal Electoral. Por eso. A ver, entonces, ¿cuál es tu nominado para esta Yo semana, quiero David? nominar a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, porque es el dictador más brutal que hoy tenemos en la región, que ha logrado encarcelar a todos sus oponentes. Ya no, se va a ir como el de Gilotlán, solo y sin tocar baranda, y para una reelección por cuarto periodo consecutivo, siendo uno de los dictadores más sangrientos, bárbaros que tenemos a la vuelta, y este país, México, no ha puesto En lo que acaban las suficiente revoluciones, ¿no? en lo que acaban las Sí. revoluciones, en una dictadura atroz. A mí me tienen pegada a la silla, pero si no me paraba a aplaudirte Qué terrible. Sí, también. David, bravo. Sí. Bravo. ¿Te mandó la OEA? No. Viene solo por ti. No, y es Vas, un reclamo Enrique. también para la Estoy de Cancillería acuerdo. mexicana, ¿eh? Porque no ha... A ver, la que sí ya mandó a... Oye, qué malos oficios de la Cancillería. Oye, Sí. pero ya aunque sea, Qué llamó al malos embajador para que oficios. explique. Ya es algo, ya es algo. Vas, Enrique. A ir Meréndira. Ir Meréndira. Porque a diferencia de lo que dice David, yo creo que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Todo. Menos el ridículo, y hizo el ridículo durante todos estos días. Durante Y todos durante estos días. años, Ah, años, sí. años. O sea, no ahora Coincido. que salió, sino... No, Coincido. pero también su salida es ridícula. Sí. Su salida es ridícula. Yo no la conozco, pero algún día tendré el gusto. A J. Cole, ¿no? Porque J. Cole. organizó la ida a recoger las constancias, excluyendo a algunos, sin que organice a su propio partido. Mejor quédese para organizar a su propio partido y eso Digo, no sería estaría mejor. mal también que se vaya, no estaría tan mal. Eso Eso no de sé, quédese, ¿no? eso no sé, eso que la A militancia ver, lo si ya decida. está nominada para la neta no, pues ya también podemos pedir que se vaya. Bueno, también No, sí. bueno. Sí, que se vaya. Ya. Eso que lo pide la militancia. Bueno, A uno en no le fin. toca. Pasemos ahora, colegas, a la apuesta, pero primero vamos a ver quién ganó la semana pasada. La apuesta de esta semana fue: ¿habrá cambios en el gabinete de Enrique Alfaro? Jaime y Erika dijeron que no. Diego y David dijeron que sí. Veamos ahora quiénes le atinaron. Oigan, y estamos nosotros ansiosos con ese tema de los cambios en el gabinete. Es así de, bueno, ya que pasaron las elecciones, ahora sí ya va a haber ajustes. ¿va a No, haber ya se fue ajustes? de vacaciones el gobernador. Y ¿Tú no has visto que la gente en la calle trae eso? No, pero ¿No has visto nosotros que somos los caminas que y la gente hacemos. pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Todos Me están. han dicho que Oye, esto por acá. No, hombre, yo vi cómo ponían ¿no? letreros así en los baños de los, Yo también. de Yo los también. bares que decían, ¿se irá a ir Meréndira? Sí, yo también.
López Obrador, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Solo son nuestros asuntos, pero bueno. Total, nada. ¿Y esta semana cuál es la apuesta? Pues otra vez. También, pero ahora... Pero ahora federal, Pero que, ahora todavía- federal. que es también un tema de preocupación Porque nacional. lo viste que estaba con un plumón en Yo los baños vi de un una bar. manifestación en el Zócalo diciendo queremos ajustes en el gabinete económico, señor López Obrador. Oye, eso es importante, los ajustes en el gabinete Sí. económico, que también nos anunció Oye, cambios en la Secretaría de la Función Pública, que no son cambios en Función Pública, sino que son cambios en el grupito de amigos. Pero ¿habrá algún otro cambio en el gabinete? En una semana, ¿verdad? De aquí al siguiente martes. Ajá. Yo creo que uno más va a haber. Yo también digo que va a haber otro ajuste. ¿En dónde? ¿En qué área? No se vale ser tan específica, Ibabel. Ya es doble O sea, apuesta. nomás Bueno. porque Ya es doble le atiné- apuesta. nomás porque Ya le estamos atiné al arriesgando número. nuestro prestigio ampliamente Bueno, ganado entonces, para... si ustedes dos, si hay cambio, tú, Erika. No, yo digo que no, me hace porque que va a ganar tanto Erika. Es a que ya nivel nomás porque le estatal atiné como a al número nivel de diputados. federal, el gabinete es lo que menos reconoce la gente y, aparte es te voy a decir una lo cosa, menos Y visible. este gabinete peor, ¿no? No, bueno, Porque sí. este gabinete sí es una cosa... Pero ¿no? le sale muy Terrible. bien al presidente para entretenernos a nosotros. Bueno. Sí, es como, ahí les voy a dar esto para que estén comentando. Clase medieros. Muchas Clase gracias medieros. por habernos acompañado hoy. Con todo respeto, les esperamos la próxima semana. Vamos a ponernos nuestro cubrebocas, porque hay que seguirse cuidando, ¿eh? No, no, no.